Dios bendiga en abundancia y continuamente a todos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Te habla el pastor Julio César Camacho de la Iglesia de Cristo, los del Camino. Y hoy estaremos hablando acerca de el congregarse. Y para ello vamos a buscar en nuestras Biblias en Hebreos 10:25. Dice así la palabra del Señor: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias en esta hora por tu bondad, tu misericordia, tu fidelidad. Queremos rogarte, oh Dios de los cielos, para que en el nombre de Jesús seas tú bendiciendo nuestras vidas a través de tu palabra. Ayúdanos, danos el entendimiento, la comprensión, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hemos leído Hebreos 10:25, pero a mí me gustaría que escucháramos cómo este mismo versículo nos dicen otras distintas versiones de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia latinoamericana del año 95 dice de la siguiente manera: no abandonen las asambleas como algunos acostumbran hacer. No abandonen las asambleas como algunos acostumbran hacer. La Biblia, lenguaje sencillo, nos dice: no dejemos de reunirnos como hacen algunos. No dejemos de reunirnos como hacen algunos. La versión de la Biblia Dios habla hoy dice: no dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos. Y la versión Palabra de Dios para Todos dice: algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Como podemos notar, cada una de las versiones a su manera nos exhorta a asistir a la congregación, a la iglesia, al lugar de reunión. Me llama poderosamente la atención la manera como lo decía la palabra de Dios para todos, donde dice: algunos están faltando a las reuniones y eso no está bien. Es una exhortación, pero cuando nosotros leemos la versión de 1960, la Reina Valera, podemos entender que es un mandato. Nos dice: no dejando de congregarnos. Entonces podemos entender que hay un mandato, un mandamiento, una ordenanza, una norma de que debemos congregarnos. Cuando leemos la palabra en Lucas capítulo 4, en el verso 16 y 17, podemos entender que nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro mayor ejemplo a seguir y a imitar, cumplió con este mandamiento de reunirse. Dice la palabra: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se
le dio el libro al profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, como podemos ver, se nos dice que Jesús iba como una costumbre a la sinagoga, que iba los días de reposo. ¿Para qué? Para cumplir con el mandamiento de reunirse, de congregarse. El cristiano está llamado a apartar un día para dedicarlo a reunirse, para estudiar la palabra y hacer oración en comunión con los hermanos. Ahora bien, ¿cuál es la razón para que se nos exhorte, se nos dé un mandamiento de congregarnos? Bueno, yo quiero compartir con ustedes, decirles que hay beneficios cuando uno se congrega. En el mismo Hebreos 10, 24 y 25 se nos dice acerca de ese beneficio que obtenemos al congregarnos. Dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, una de las razones por las cuales debemos congregarnos es para motivarnos al amor, para estimularnos a hacer buenas obras. En el Salmo 122, versículo 1 dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Cuando nosotros nos congregamos, es una oportunidad para expresar nuestro amor fraternal, ese amor que Cristo ha derramado en nuestros corazones. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, se nos dice que es una oportunidad para animarnos y para edificarnos. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Otro de los beneficios que trae el congregarse es poder ser alimentados. En el Salmo 23, versículos 1 y 2 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Entonces, la intención o el beneficio que tiene Dios para que nosotros nos congreguemos es poder ser alimentados. Esto nos ayuda a crecer, escuchar de la palabra de Dios, alimentarnos con la palabra de Dios. En Efesios 4, versículo 11, Dios nos habla de que Él ha dado líderes para que nos instruyan y así poder crecer en la fe. Ahí dice que Dios ha establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para edificar a su iglesia. Ahora, para poder ser bien alimentado, no solamente hay que congregarse, sino que hay que también establecerse. ¿Por qué? Porque muchos andan de iglesia en iglesia. Y la palabra nos dice que debemos establecernos en una iglesia local. En el Salmo 52:8 dice: pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Un olivo crece y da fruto es estando en un solo lugar.
lugar. Entonces no basta con congregarse, sino que hay que establecerse. Otro de los beneficios de congregarse es poder ser restaurados, fortalecidos, consolados y animados. Nos dice la palabra de Dios que en Hechos, capítulo 15, verso 30 al 32, los hermanos Judas y Silas, que eran profetas, consolaron a la congregación, a la iglesia de Antioquía, con abundancia de palabras. Entonces, cuando nos reunimos, las palabras de algún hermano o del predicador, del maestro, traen confort o hace confortar nuestras almas con ese mensaje. Nos fortalece, nos restaura, nos anima. Otro de los beneficios es que recibimos cobertura y sujeción. En Hebreos 13:17 dice: sujetaos a vuestros pastores porque ellos velan por vuestras almas. Cuando nos congregamos, entonces tenemos a un pastor que vela por nuestras almas, que está atento de lo que ocurre en nuestra vida y nos apoya con sus oraciones, con la palabra de consejo a tiempo. Pero así como hay beneficios al congregarse, también existen peligros de no congregarnos. Hay peligros para aquellos que no se congregan. El primero es que existe acomodamiento. Sí, hay acomodamiento. En el mismo Hebreo 10:25 dice: no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. O sea, costumbre es una acción que se repite, se transforma en hábito y eso termina en una ley. Es decir, hacer y volver a hacer lo mismo. Entonces, aquellas personas que dejan de congregarse y comienzan a repetirlo, eso se convierte en una ley, en un hábito, y dejan de congregarse y ya les cuesta ir al sitio de reunión. Entonces hay un acomodamiento, es decir, sentirse cómodo sin asistir a la iglesia. El segundo peligro es que hay debilitamiento espiritual. Sí, porque si la gente deja de congregarse, deja de alimentarse. Entonces hay un debilitamiento espiritual. Debemos entender que no podemos llevar las cargas nosotros solos. En Gálatas 6:2 dice sobre llevar las cargas los unos de los otros. Entonces, al congregarnos entre los hermanos, nos ayudamos a llevar las cargas con la oración, con el compartir, con el consejo. El otro peligro es que se levanta la altivez y la rebeldía. Sí, el no congregarse trae altivez y rebeldía. ¿Por qué? Porque a la persona no le interesa sujetarse a un pastor, no le interesa tener a alguien que le guíe. Muchas personas dicen: Dios está en todo lugar, no me hace falta congregarme. Pues déjeme decirle que usted tiene razón a medias. Sí, es verdad, Dios está en todo lugar, pero déjeme decirle que no en todo lugar se manifiesta. La palabra de Dios dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está el Señor, y que Él envía bendición y vida eterna en la reunión de los hermanos. Dice: cuán bueno es estar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, cuando alguien no se congrega, se levanta en el corazón la altivez y la rebeldía, porque no le interesa sujetarse a un líder,
a un pastor, ni le interesa rendir cuentas acerca de su conducta. Entonces, la persona también se vuelve en cierta forma religiosa, porque se busca a Dios por compromiso y no por amor. Nos congregamos porque tenemos amor. Entonces, muchos se vuelven en cierta forma religiosos y lo que hacen es criticar a las iglesias locales. Y déjeme decirle que no existe iglesia perfecta. Iglesia local perfecta no existe. En todas hay errores porque todas están formadas con gente imperfecta, con gente que está siendo transformada por Jesús. Entonces, hay una importancia en congregarse. Hay beneficios, hay bendiciones para el que se congrega, pero también hay peligros para el que no se congrega. Dios desea que nosotros crezcamos, que seamos bendecidos, y por eso el salmista dijo: mejor es un día en las puertas de tu casa que 1000 fuera de ellos. Él entendió la importancia de estar en la casa de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por tu bondad y por tu misericordia. Rogamos que usted nos ayude, nos bendiga y que podamos entender la importancia y el deseo que tú tienes de que nosotros nos congreguemos para bendecir tu nombre y tener comunión los unos con los otros. En el nombre de Jesús, amén y amén.